Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. De lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo, 5:30 de la mañana la repetición. Muy amables a todos los televidentes, muchos correos nos escriben, respondemos todos los correos. Gracias por ese voto de confianza. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. Sorpresa, vamos a estrenar un nuevo set con toda la tecnología que ha conseguido el canal Teleantioquia, así que para que estén muy pendientes porque este set que ven hoy va a cambiar, vamos a tener tecnología de punta, como dicen los muchachos, como dicen los millennials. Vamos con todo, aquí los camarógrafos están felices porque vamos a tener muchas novedades. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un temita que tiene que ver con el bolsillo, la prima de servicios, que hay que pagarla en mitad de año. ¿Quiénes tienen derecho a la prima? ¿Qué es la prima de servicios? ¿Cómo se paga y cada cuánto? Este tema lo vamos a desarrollar con el doctor Orlando Hidalgo Campo. El doctor Orlando es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Ha trabajado también en la rama judicial durante muchos años y también dedicado al litigio en todo el tema laboral y de las pensiones. Doctor Orlando, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Juan Carlos, buenas noches, televidentes, buenas noches. Sí, vamos a hablar de la prima. Los televidentes lo han pedido y una razón muy especial es que ya nos estamos aproximando al mes de junio, donde se paga la prima, sí, una prima del primer semestre del año. Entonces vamos a hablar detalles sobre este tema. Es un derecho al que tienen todos los trabajadores. Recordemos que ya no hay exclusión de ningún trabajador, que hasta hace poco, 2017, a los empleados del servicio doméstico no se les pagaba la prima de servicio, pero ya todos los trabajadores, todos, el que esté vinculado mediante un contrato de trabajo, va a tener derecho a esta prestación social. De eso vamos a hablar hoy en el programa. Y usted dijo prima e inmediatamente aparecieron los televidentes. ¿Quién dijo prima? Doña Ana en la Floresta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor Juan Carlos? Muy bien, gracias. Ay, doctor, es que yo me quiero disculpar porque yo tengo una inquietud muy grande con esas nuevas reformas que van a haber para la pensión. Bueno, a lo que se ha sabido hasta el momento es sobre unos cambios que habría en el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha hablado un poquito sobre algunas situaciones con los beneficios económicos periódicos BEPS. De hecho, hay alguna polémica, doctor Orlando. No sé si usted quiere opinar sobre el tema. Hoy estamos hablando de la prima de servicios, pero doña Ana está un poco inquieta con este tema también. Juan Carlos, eso es con el Plan Nacional de Desarrollo, como usted lo dijo. A mí no me gusta alarmar a las personas con estos temas porque todavía, digámoslo así, son especulaciones. Cuando nos llaman a la oficina a consultarnos sobre el tema, decimos, esperemos que viene con la reforma. Todavía no sabemos nada hasta que se presente un proyecto de reforma. Ahí son puras propuestas. Ahora lo que se está adelantando es lo del Plan Nacional de Desarrollo. Tengo entendido que en la Cámara de Representantes pasó la propuesta de que no hay derecho a dos pensiones. Esa parte que estaba en uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo parece que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Esperemos en el Senado que eso no pase, que no lo aprueben porque sería gravísimo. Pero no nos adelantemos, esperemos qué pasa. Y frente a la reforma pensional, hay mucha tela que cortar, esperemos que se va dando para que no nos vamos alarmando desde ya. Cuando el doctor Orlando Hidalgo se refiere a que posiblemente en el Plan Nacional de Desarrollo nadie podría tener dos pensiones, es porque jurisprudencialmente y también en algunos regímenes exceptuados hay quienes, por ejemplo, los docentes que están en el magisterio, la pensión de los docentes, pero también cotizaron, digamos, en un momento dado en la empresa privada e hicieron otros aportes. A veces pueden tener las dos pensiones. O el caso concreto, doctor Orlando, que es el que más preocupa, el que no podría tener la pensión de invalidez de origen laboral con una pensión de origen común construida por vejez. Esas ya no se permitirían según el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, Juan Carlos, no solamente en los regímenes exceptuados, como daba Juan Carlos el ejemplo, sino en el régimen común también tenemos personas que en este momento devengan y se les aplica la norma que hoy existe, pueden tener las dos pensiones. Ejemplo, la señora que cotizó toda la vida para su pensión de vejez, logró tener su pensión de vejez porque cumplió los requisitos, 57 años de edad, 1.300 semanas y estaba en el régimen público, en el régimen de prima media que es administrado pues, por Colpensiones, y lamentablemente fallece su esposo, su compañero permanente o un hijo, o el compañero permanente, digámoslo así,
puede reclamar la pensión de sobreviviente. Entonces tendría la pensión de vejez por la cual cotizó toda la vida o hizo el esfuerzo para tener ese derecho cuando ya cumpliera los requisitos que la ley le establece. Y el compañero cónyuge también hizo un esfuerzo toda la vida precisamente para dejar en su fallecimiento una pensión de sobreviviente a las personas que tengan derecho, y podría decirse que entonces esas dos pensiones no irían si se aprueba eso en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero estamos especulando, tendríamos que mirar la norma realmente, cómo va a quedar, cuáles son los requisitos para que se tenga derecho o no se tenga derecho a esas dos pensiones. Qué bueno que demos la alerta, porque si se llega a concretar, por lo menos ya aquí dimos algunas luces de lo que se está al menos discutiendo. Entonces, pues sí, lo que usted dice es cierto, esperar a ver qué ocurre, pero estamos ambientando un poco el tema luego de la pregunta que nos hizo doña Ana. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? La pregunta. Sí. Usted nos llamó porque me imagino que tiene alguna inquietud o algún comentario que hacer. Me están preguntando a mí, mira. Sí. Mi pregunta es que un poquito desfasada. Le coticé durante algún tiempo a un hermano mío para pensión, porque teníamos como un pequeño tallercito. Entonces ahora me están cobrando a mí, un tiempo pero él ya se pensionó, pero se pensionó por invalidez, por enfermedad. Y entonces me mandaron un cobro porque dejé de cotizar unos meses. Y sabiendo que se pensionó por enfermedad, se debe pagar Sí, eso. señora, porque usted, según le entiendo, usted hizo las veces de empleadora de su hermano. Su hermano tiene la pensión de invalidez, pero doctor Orlando, también quiere construir la de vejez. Ella estaba, usted lo afilió como trabajador suyo, él aparecía como empleado ante el fondo de pensiones. Usted entró en mora por no haber seguido haciendo los aportes al sistema de pensión. Para usted y todos los empleadores, cuando un trabajador ya no sigue con el empleador por X o Y circunstancia, debe pasar la novedad de retiro, porque eso es como cuando usted tiene un club. Si usted se atrasa en el club, empieza a generar unos intereses de mora. Lo mismo ocurre con los fondos de pensiones. Si usted no sigue haciendo los aportes y no desvincula a ese trabajador, ¿qué asume el sistema? Que usted es un empleador moroso y que ese trabajador aún continúa vigente el vínculo laboral. Por lo tanto, usted ese mes, esos 2 meses, esos 3 meses, es un empleador moroso. Y la obligación de los fondos de pensiones, que son los que se encargan de controlar inicialmente esos aportes, es hacer los cobros jurídicos a los empleadores morosos. ¿Qué paso seguiría ahora? Usted tiene que demostrarle al fondo de pensiones, que es el administrador o el encargado de llevar esos recursos al sistema general, demostrarle o que ese trabajador ya no estaba trabajando con usted, que fue un descuido suyo, un olvido en pagar el aporte, en pasar la novedad de retiro, para que le eximan de pagar ese capital más unos intereses más una sanción por ser morosa. O si realmente siguió vinculado, entonces realmente le toca pagar los aportes que debe, la sanción y los intereses que le cobran. Además, porque seguro el hermano quiere construir la pensión de vejez, que por ahora no tiene inconveniente con la de riesgos laborales, son distintas, la del accidente. Y un consejo: el hecho de que ustedes trabajen con sus hermanos, con sus hijos, con sus padres, con los familiares, con los primos, si están trabajando, tienen las mismas garantías laborales, el pago de la seguridad social, el pago de las prestaciones sociales, todo lo que tiene derecho a un contrato de trabajo, independientemente de que sea familiar o no. Don Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos, y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, don Alejandro. ¿Cuál es su pregunta? Más que una pregunta, sería una inquietud, a ver si de pronto tienen forma de explicarme algo. Es sobre este Plan Nacional de Desarrollo, pero quisiera saber si la estabilidad laboral reforzada como tal en este Plan de Desarrollo también desaparece. Muchas gracias y buenas noches. Buena pregunta, que si eso desaparece, doctor Orlando, le digo pues que apague y vámonos, como dice el dicho, como reza el dicho. La verdad, ese tema en el Plan Nacional de Desarrollo no lo he mirado a fondo, ese proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, lo que se está discutiendo en este momento en el Senado, en la Cámara, pero no he escuchado ni en el articulado que hemos revisado, he visto algo que diga sobre esa estabilidad laboral.
De pronto él se refiere a lo de las incapacidades, que ya eso como que no va, que era que después de los 180 días, después que el fondo de pensiones paga las pensiones, que nuevamente esa persona quedaba como en un limbo de quién pagaba la seguridad social o las incapacidades más bien, que eso se había aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo anterior de la continuidad y en la Ley Estatutaria en Salud, pero que aquí se volvía nuevamente a abrir ese vacío. Yo realmente no he visto que todavía sea un hecho que vaya a pasar esa situación, que sería gravísimo. Sí, no, yo no creo que pase. Y si pasa, sí sería una situación muy delicada. ¿Qué va a pasar entonces con todo esto? Si esto es un beneficio, digámoslo así, una herramienta de la cual se puede echar mano para proteger muchos derechos de los afiliados al sistema. Es algo muy delicado, pero igual, estamos trabajando sobre especulaciones y comentarios. Esperemos qué nos dice más adelante sobre el Plan Nacional de Desarrollo y nos comprometemos que lo que tenga que ver con el espacio, aquí se los vamos a ir contando a todos los televidentes. Igual les recuerdo a todos que tomen nota del teléfono de la oficina, 322-2552, 322-2552 en horario de oficina. ¿Por qué les decimos que nos llamen y no que vayan a la oficina sin tener cita previa? Porque en algún momento ensayamos, Juan Carlos, sin las citas y realmente quisiéramos atenderlos a todos. Llegaban sin cita, entonces se acumulaba mucha gente al mismo tiempo. La gente se desespera, se enojan porque no los atienden rápido. Entonces es mejor atenderlos con cita previa y así vamos a llevar un mejor control. Entonces recuerde, 322-2552, 322-2552 y resolvemos todas las inquietudes que tengan sobre derecho laboral y pensiones. Además, porque muchas veces con la llamada es posible que el doctor Orlando o su equipo de trabajo a veces pueda responderle por teléfono a la inquietud y no tenga la necesidad de la cita. O de pronto sí, entonces le dice, traiga estos documentos, haga esto, entonces se facilita mucho, tanto para el usuario como para ustedes que prestan ese servicio. Claro, Juan Carlos, y todos los televidentes y las personas que nos han llamado son testigos de eso. Inicialmente se le hace la asesoría telefónica, porque muchas veces no se hace necesario que se hagan el desplazamiento hasta la oficina, un desgaste pues físico en pasajes y tienen que transportarse hasta el centro de Medellín. Entonces, por teléfono, en la mayoría de los casos le damos la asesoría. Le damos cita única y exclusivamente cuando vemos que tenemos que revisar documentación para sentarnos y explicarles el caso concreto. Entonces, por eso es bueno. Tengan paciencia cuando llamen, van a encontrar la mayoría de las veces el teléfono ocupado. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo las llamadas que entraron. Entonces, no lo olvide, 322-2552. Y si ya tienen abogado, pues continúe con su abogado porque tampoco se opina sobre el trabajo de los colegas. Eso hay que decirlo siempre aquí. Patricia, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Me alegro. Doctor, yo les quisiera preguntar algo. Vea, yo trabajé mucho tiempo y tuve un accidente y quedé con una invalidez. De hecho, yo tenía, desde de la edad de los 5 años, yo ya tenía polio, pero trabajé mucho tiempo, coticé y tuve un accidente y quedé con una pensión de invalidez de origen común. Yo puedo recibir la pensión de sobreviviente por mi papá, la puedo reclamar. Habría que mirar a la señora Patricia, tenemos que mirar el caso concreto suyo, porque para usted recibir pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de los padres, habría que demostrarle al sistema que usted depende económicamente de ese padre fallecido. La mayoría de la gente va a decir, los televidentes que estén viendo en este momento el programa y le escucharon su inquietud, van a decir, ella no depende económicamente porque ella recibe una pensión de invalidez, que ella nos contó que ella recibe una pensión de invalidez, pero no es del todo cierto, porque es que la dependencia económica no es que tenga un mínimo para sobrevivir, no. Ya la jurisprudencia se ha pronunciado frente a eso, entonces tenemos que analizar su situación particular, a ver realmente en qué porcentaje o en qué cantidad o cuánto necesita usted esos dineros que su padre le aportaba, si es que su padre le aportaba, pues para poder demostrar la dependencia económica, pero si era que realmente usted económicamente no se beneficiaba de la pensión de su padre, de una vez le podría decir que usted no es merecedora de esa pensión de sobreviviente. Pero nosotros lo demandamos, o mi mamá tiene derecho a eso. Pero su usted madre habla de su vive. mamá. Sí, mi La mamá, mamá sí tiene mi derecho papá también. vive, pero ya entonces, está muy enfermo. Ahí la que mamá. entraría a reclamar mamá. la pensión es su madre, la pensión de sobreviviente entraría es ella a reclamarla. Y los padres desplazan a los hijos. Hay un orden de beneficiarios en la pensión y es un orden que es excluyente.
Si su madre tiene derecho, entonces sería ella la que entra a reclamar la pensión de sobreviviente. Para reclamar esa pensión de sobreviviente, la cónyuge o compañera no tiene que demostrar dependencia económica, simplemente el requisito de una convivencia durante los 5 últimos años antes del fallecimiento. Si estamos hablando de que va a reclamar la cónyuge o compañera permanente, ahí no hay necesidad de dependencia económica, solamente la convivencia. Y ella pudiera ser beneficiaria, pero como tiene, ahí sí, como ella tiene ya la pensión de pérdida de capacidad de origen común, entonces ahí ya sería solamente la mamá en este caso, pero ese caso habría que revisarlo con más detenimiento. Elena en Bogotá, buenas noches. Elena. Bueno, mientras retomamos la comunicación con Elena, sigamos hablando sobre la prima de servicios. ¿Quiénes tienen derecho a la prima? Sí, Juan Carlos. La prima de servicio es una prestación, entonces, como ya lo veníamos diciendo, a la cual tienen derecho todos los trabajadores, todas las personas que estén vinculadas mediante contrato de trabajo, y es el equivalente a 15 días de salario por semestre. Ahora en el primer semestre, que es en junio, esa prima se causa a 30 de junio de 2019. Le van a reconocer la prima equivalente a 15 días si trabajó desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Se debe cancelar a más tardar el 30 de junio. ¿Se puede negociar o el empleador puede negociar con el trabajador y decirle yo no la voy a pagar en mitad de año, sino que las voy a pagar juntas en diciembre o voy a pagar una en octubre? O sea, eso se puede negociar en tanto que no hay, digamos, como una sanción que establezca días de mora en la prima como se ocurre con las cesantías. Claro, Juan Carlos, es un derecho y la ley establece cómo se debe pagar. Siempre y cuando no haya perjuicio para el trabajador, yo pensaría que no hay ningún problema, pero la ley expresamente contempla qué fecha se debe pagar la prima del semestre y cuándo se causa la prima del primer semestre y la prima del segundo semestre. Pero si el trabajador llega a un acuerdo con el empleador, yo pensaría que no hay ningún problema. Finalmente, como Juan Carlos dice, el no pago oportuno de esa prima no le genera inicialmente al empleador una consecuencia económica, digámoslo así, pero por lo regular se paga es en el 30 de junio, el primer semestre. ¿Por qué? Los trabajadores necesitan la platica a mitad de año. Ya la tienen casi que delimitada para distintas situaciones. Antes de irnos a la pausa vamos a atender a doña Elena, que ya está nuevamente en línea en Bogotá. Doña Elena, buenas. Buenas noches, para felicitarlos por el programa y para hacerle una consulta, para querer ser legalista con el pago del servicio doméstico. Yo quería saber cuánto se le paga de cesantías, de intereses, de vacaciones, cuánto es el descanso, cuánto es la prima de servicios, cómo serían los descansos, cuánto sería el pago mínimo mensual y la prima de servicios. Lo primero habría que mirar es el salario. Al servicio doméstico. Claro que sí, señora Elena. Ya habíamos dicho en nuestros programas, repitámoslo ahora que estamos hablando pues, de la prestación social de la prima, los empleados del servicio doméstico están vinculados mediante un contrato de trabajo y no hay ninguna diferencia en el contrato de trabajo de un empleado del servicio doméstico con la señora que se desempeña o que tiene el cargo de secretaria o con el señor que tiene el cargo de jefe de recursos humanos en cualquier empresa. Son exactamente igual, son trabajos igual y están vinculados mediante un contrato de trabajo igual, entonces tienen exactamente los mismos derechos. ¿A cuánto tiene derecho un empleado del servicio doméstico por prima de servicios ahorita en junio? A lo mismo que tiene derecho cualquier trabajador, 15 días de salario por el semestre completo. ¿A cuánto tiene derecho a cesantía? 30 días de salario por año laborado. ¿A cuánto tiene derecho a interés a la cesantía? El 12% de lo que le tenga que pagar como cesantía. ¿A cuánto tiene derecho a vacaciones? 15 días de vacaciones remuneradas, días hábiles, no cuente domingos ni festivos, y se le cancela con el salario. Y lo mismo cuando trabajan por días, todo lo mismo que dice el doctor Orlando, pero de manera proporcional. Así que todos los empleados domésticos tienen derecho, es obligatorio pagarles las prestaciones sociales y la prima, que es una novedad que ha traído nuestras normas colombianas. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Seguimos en su caso en casa. Don Fabio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Pues será bien, muchas gracias. ¿Qué más? Diga que será bien, muy bien. ¿O no, don Fabio? Para comentarles una cosita, ¿Quién tengo pueda? una inquietud, hombre. Claro Bien, que sí. gracias a Dios. Díganos, don Bien, Fabio. hombre. Tengo un problemita, hombre, o problema no, tengo una inquietud. Resulta que yo dejé de cotizar hace 5 años cuando salí de la empresa. ¿Cómo? Hay que disminuirle el volumen al televisor, don Fabio. Esa empresa se la llevaron para Río Negro. Perfecto. Yo dejé de cotizar hace 5 años. Sí, señor. Trabajé 32 años allá. 32 años. ¿Y su pregunta es? La pregunta mía es, a mí me han dicho varias personas que yo puedo perder la pensión. Yo trabajé 32 años y trabajé 2 años más temporal en 2 empresas aquí en Copacabana. No. A ver si tendré problemas con eso. ¿Qué edad tiene usted, don Fabio? Voy para 60 años, los cumplo ahora en julio. Ah, bueno, todavía está muy chiquito. Le falta esperar No, 2 añitos años. para que pueda reclamar su pensión. Y con esos 30 y tantos de Está años sobrado. que usted dice, tiene las semanas sobradas. Si usted está afiliado a Colpensiones, que es el régimen de prima media, y el único administrador es Colpensiones, allí los requisitos serían la edad, que son 62 años, le faltan 2 años. Y las semanas, que son 1.300, que eso equivale aproximadamente a 26 años de cotización. Usted dice que tiene 32. Le entendí que tiene como 5 años perdidos en una 2 empresa que más. se fue para Río Negro, pero por ahí tiene 2 años más. La pensión yo no se la veo tan perdida, don Fabio. Es acercarse a su fondo de pensiones en este momento y que le den una historia laboral para ver cuántas semanas tiene realmente, qué semanas le faltan. Cuando tenga su historia laboral, yo le invito a que nos llame a la oficina, al 322-2552. 322-2552. Separamos una cita, revisamos su historia laboral, miramos cómo está usted en cuanto a su sistema de pensiones, para que tenga tenga más tranquilidad. O si hay que buscar esa empresa, pues miramos a ver cómo vamos a estar Río Negro y a ver cómo aparecen sus semanas. Si la empresa todavía existe, menos problema habría, don Fabio. Yo pienso que puede estar tranquilo en ese sentido. Lo que dice el doctor Orlando es muy cierto. Él puede manifestar que tiene 32 años de labores y otros 2 más. Una cosa es decirlo y otra cosa es que ese tiempo esté plasmado en la Claro. historia, que es lo que propone el doctor Orlando, revisar que no existan lo que llamamos nosotros los huecos, periodos no pagos, para poder empezar a hacer toda esa labor Es que de cuando la organizar. gente le dice a uno, Juan Carlos, tengo 30 años trabajando, A uno dice, y uno no, dice, bueno, 3 por está 5 sobrado. tiene como más de 1.500 semanas, está sobrado. Pero ojo con eso, lo que dice Juan Carlos es muy importante. ¿Cuántas semanas realmente tengo cotizadas? Recordemos que anteriormente los empleadores eran, digámoslo, relajados, para no utilizar otros términos, entonces no hacían los aportes con tanta rigurosidad como lo hacían ahora y no había tanta vigilancia. Entonces hay muchos huecos, como dice Juan Carlos, muchos vacíos donde no se encuentran esa semana, entonces hay que buscarlas eso. Juan Carlos, recuerdo ahorita con los televidentes que estamos como tan ansiosos con lo de qué va a pasar con el Plan Nacional Sí, de Desarrollo. preguntan mucho. Podemos estar pendientes todos, de hecho nosotros lo hacemos también, que los debates los pasan por los canales nacionales, entonces Estar están pendientes. En estos días vimos un representante luchando porque no quitaran la doble pensión. Tenemos que estar pendientes de eso porque no vi de un día para otro, cuando yo vi al representante diciendo eso, y bueno, por lo menos hay alguien que está luchando. Que le duele el cuento. Que le duele el cuento, pero ya al otro día o a los 2 días, eso debió haber sido a las 11, 12 de la noche, cuando ya están como algo cansados que dicen listo, aprueban esto. Y pasó eso, vamos a estar más rigurosos con eso y nos comprometemos con los Claro que televidentes sí. a estarles Nos informando. acostamos con una norma y nos levantamos con otra. Estela, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Doctor, yo le hago una pregunta. Una persona que trabajó por días en una empresa grande, 2 veces en la semana, pero la liquidaban cada que iba, tiene derecho a liquidación. Ella trabajó 4 años. Sí, señora, doctor Claro. Orlando. Hay diferentes modalidades de contrato de trabajo y hay diferentes formas de cancelar los salarios, las prestaciones sociales. Esta señora iba por días. Igual hay que pagarle lo mismo a lo que tiene derecho cualquier trabajador que va de lunes a sábado, de lunes a viernes, o que va todo el mes completo, pero en forma proporcional. Entonces, si a una persona que trabaja 30 días al mes o 360 días al año, se le paga 30 días por cesantía, al que fue 20 días o 30 días o 40 días al año, ¿cuánto hay que pagarle? Sería hacer la regla de 3. Yo los invito a todos, cuando tengan estas inquietudes,
a que nos llamen al 322-2552. Anote ese teléfono por ahí, péguelo con el imán en la nevera, 322-2552, dice abogado especialista en laboral y pensiones. Y usted tiene que comprar el compromiso de hacer el llaverito para pegarlo en la nevera con el imán, con el teléfono suyo, y ahí queda listo, Claro lo que regalamos sí. a los televidentes. Ahí le queda el compromiso. Muy bien, Juan Carlos. Gracias al doctor Orlando Hidalgo, ya lo comprometí. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa, la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ven grande.